Disculpe si me escuchó, Rosa ¿Perdón? Guayles. ¿Sí me escuchó tal vez, Rosa Guayles? Sí, sí, sí. Gracias. Ya. Muy bien, chicos. Muy bien. Nos habíamos quedado la vez pasada en que debían de exponer, ¿no es cierto? Faltaban creo que dos grupos, si mal no Lice, ¿me recuerdo. puede ayudar con la asistencia? Disculpe. Ya. ¿Apellido? Batuta, disculpe. No sé si me tomo. Ya. Muy bien. Ya, listo, gracias. Licen, discúlpeme también, Paula Cuenca. Ya. Cuenca. Listo. ¿Alguien más? Norma Guamán, licenciada. Bueno, Oma. Ya. Muy bien. Dicen Entonces, buenas noches. Soy Lucy Pizarro. ya. ¿Alguien más? Ya, listo. Entonces, como les decía, nos habíamos quedado en algunas exposiciones la vez anterior. Entonces, para terminar de una vez las exposiciones ahora y poder calificarlas, ¿ya? ¿A quién le toca? ¿O qué grupos les faltaba? Mm, creo que al grupo de Jade le faltaba. Jade Rey. ¿No? Bueno, se quedan sin nota. Bien. Entonces sigamos adelante con la clase. Nadie va a exponer. Déjenme les comparto un documento. Ya. ¿En qué nos quedamos la vez anterior? Tal vez alguien me recuerda. En los ribosomas terminamos, Doc. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, la clase de hoy vamos a ver, Bien, Doc, en los ¿cómo es? Mitocondrias. ya, las mitocondrias. Muy bien. Entonces, en esta clase vamos a ver la composición química de la célula y luego yo les paso a explicar el Ahí resto de... quedamos. Ya. A ver, ribosomas sí. Creo que el grupo teníamos que exponer de la vacuola o algo así. Y no me acuerdo qué más era. Ya. Entonces, terminemos ahorita con la parte de composición química y luego yo les explico sobre las vacuolas, ¿ya? Y hacemos un repaso general de las organelas. Eso Muy bien. teníamos que exponer, licenciada, del grupo. ¿Usted tenía que exponer, Rosa? Sí, junto con la compañera Ade. Ah, ya. Entonces, ¿van a exponer? Yo hablaría un poco de vacuola. A ver, tal vez tienen algo en qué guiarse o No, licenciada, solamente lo que hicimos en trabajo grupal, nada más. Ahí. ya. A ver, entonces, ustedes hablen y traten de explicarle a sus compañeros mientras yo abro una diapositiva de las vacuolas para irles, eh, para irles complementando, ¿ya? Ya, licenciada. Dicen, ya empiezo. O va a poner el gráfico. Espérenme un ratito, pongo el gráfico y ya ustedes empiezan, ¿ya?
Ya, licenciada. Y también el otro tema era de lisosomas. Ya. Ya lo explico yo, Rosa. Ya. Bueno, compañera. A ver, ahí tienen una imagen de una vacuola. Explíquenos, Rosa. Ya, licenciado. Bueno, varía por su estructura. Estos son vesículas que se forman por una membrana simple. Eso quería decir una sola membrana. A esa la llaman tonoplasto, esta membrana. La vacuola lleva un líquido llamado jugo celular internamente. Y bueno, una de las funciones muy importante es a través de endocitosis. Ya. Este es un mecanismo por el cual las células introducen moléculas desde el exterior al interior, haciendo que la membrana se forme como una vesícula. Entonces, lo que es almacenan sustancias, también de reserva, ácidos grasos, proteínas. También otra función es el mantenimiento de la turgencia. Otro también es el equilibrio del agua dentro y fuera de la célula. Y una enfermedad que podría ser de esto sería el síndrome de Seineger, también Ya. conocido como síndrome cerebro-hepatorrenal, que es producido por la baja ausencia de estas vacuolas y afecta a lo que es al hígado y al riñón. Ajá. Eso es lo que podría decir de vacuola. Ya. Muy bien. Entonces, como ven aquí, aquí tenemos nosotros una célula que es una célula vegetal, ya como tal. Este, entonces, las vacuolas tienen la función principal de almacenar sustancias o almacenar desechos, ¿sí? Una de las funciones es el almacenamiento, ¿sí? Entonces, como función, ya tenemos la primera función, que es esto de acá. ¿De qué está compuesto esta vacuola que la vemos nosotros aquí? Esto es membrana celular y tienen esta composición parecida con la membrana, con la membrana citoplasmática, con la membrana celular, porque tienen otra función muy importante, que es la función de transporte intermembrana. ¿Se acuerdan que en clases pasadas habíamos hablado de los tipos de transporte? Y yo les decía que había el tipo de transporte pasivo y activo. Bueno, estas vacuolas también cumplen otro tipo de transporte intermembrana que se llama transporte por endocitosis o exocitosis. ¿Qué es lo que hacen estas vacuolas de aquí? Simplemente vienen aquí, se unen a la membrana celular, se fusionan con la membrana celular y expulsan todos los desechos que tengan en su interior. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa también hacen? Cuando hay alguna sustancia afuera de la célula que necesita ser integrada dentro de la célula, lo que hace esta sustancia es viajar, acercarse hasta la membrana celular y de aquí se forma algo como una vesícula más o menos, ¿sí? Entonces se va formando una vesícula hasta quedar dentro de una, de un, de un pedazo de membrana celular, por así decirlo, que se llama vacuola, y esto de acá, en cambio, se vuelve a cerrar nuevamente. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones de la membrana, perdón, de las vacuolas, ¿ya? Tienen función de almacenamiento dentro del citoplasma y de transporte transmembrana, ¿ya? No hay más ciencia que esta. Simplemente pueden almacenar, por ejemplo, sustratos como el glucógeno, sustratos como los lípidos, por ejemplo, o ácidos grasos, y también pueden almacenar algunas otras sustancias, como sustancias de desecho, pigmentos, como la bilirrubina, por ejemplo, ¿ya? Esa es la función principal de estas de acá. Y luego tenemos otras parecidas, muy parecidas a estas de acá,
que se llaman lisosomas. ¿Ya? ¿Alguien va a hablar tal vez de las lisosomas? Sí, yo, profe. A ver, Yulady. Ya. Los lisosomas son estructuras membranosas que se encuentran presentes en el aparato de Golgi. Estas contienen en su interior enzimas hidrolíticas que se encargan de dirigir el material, tanto dentro y fuera de la célula. Una función de la vacuola es la bacteria, ayuda de grasas, por eso es conocido como la célula. También otra función del lisosoma sirve para la defensa, sirve para destruir virus y bacterias que quieran hacer daño a la célula. Una enfermedad que sea parte del lisosoma es la enfermedad de Fabry. Esta se produce cuando el organismo carece de la enzima necesaria para descomponer glucolípidos. Las partes de la célula tenemos la membrana, lípidos y proteínas. Ya, muy bien, Yulady. Entonces, como estaba hablando Yulady, decía que las lisosomas también forman parte de unos organelos que se llaman organelos membranosos, porque el lisosoma también, al igual que las vacuolas, están conformados de membrana celular, ¿ya? Estos de aquí se encuentran sobre todo en el aparato de Golgi, ¿ya? Eh, Porque ayudan a degradar ciertas sustancias que se pueden producir a partir del aparato de Golgi, como colesterol y todo lo demás, ¿ya? La función principal que tienen estos lisosomas es la de degradación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Encierran sustancias dentro de ellas, que pueden ser sustratos nuevamente como carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿ya? Y contienen algunas enzimas muy importantes que se llaman enzimas hidrolíticas o lisosima, ¿sí? También llamada lisosima, que esta lisosima es lo que aquí tiene el lisosima, ¿ya? Que esta lisosima es lo que le da la característica esta de poder degradar de poder degradar sustancias y todo lo demás, ¿ya? Eh, y también cumplen otra función muy importante, como es en la defensa, porque también ayudan a degradar restos de bacterias, virus enteros, ¿sí? A través de esta sustancia de acá, ¿ya? No hay más ciencia que esto tampoco. Entonces, muy bien, bien, muy clara su intervención. Otro grupo tal vez que vaya a intervenir. Nosotros, Liz, ¿De qué van a hablar, eh, Marco? de retículo endoplasmático. Ya. Tengo para proyectar. Ah, ya, muy bien. Déjeme ver cómo le intente compartir ahí. Ya voy, ya voy. Sale que está bloqueada, Liz. Mm, Intente nuevamente ahí. Ya lo ven. Igual sale, Liz, sale que el anfitrión tiene que desbloquear, dice, permitir el acceso de compartimiento. Ah, ya. Ahí. Ahorita sí, creo que ya. O si no, me lo pasa. Ah, ya, ya, ya puedo. A ver, Marco. Hablemos del retículo endoplasmático entonces.
El retículo endoplasmático, ¿qué es y dónde se encuentra? Es un organismo que se encuentra en el citoplasma de la célula eucariota, que se presenta como una compleja red dispuesta en forma de túbulos, sacos aplanados y cisternas. La estructura, las proteínas y otras moléculas se mueven a través del retículo plasmático, cuya superficie exterior y elaborado de las proteínas que la célula necesita, por lo cual está dividido en dos: el retículo endoplasmático grueso y el retículo endoplasmático liso, que podemos ver aquí en la imagen. El rugoso tiene muchas ribosomas en la superficie exterior y elabora las proteínas que la célula necesita. Y en cambio en el liso elaboran sustancias que la célula necesita, como los lípidos y los carbohidratos. ¿Qué funciones tenemos? Las funciones tenemos es la entrega de las proteínas sintetizadas al aparato de Golgi, que los transformará y enviará al resto del organismo. Elabora las proteínas que la célula necesita, almacenamiento de calcio. La detoxificación es un proceso que lleva a cabo principalmente las células del hígado y consiste en la inactivación de productos lácteos. ¿Qué enfermedades tenemos relacionadas? Tenemos la insuficiencia cardíaca, que existen alteraciones en las proteínas estructurales del retículo endoplasmático que establecen los pliegues de la membrana clave para su funcionalidad. También tenemos el síndrome de del Volco-Traison. Es una enfermedad genética muy rara que se asocia a la diabetes neonatal. Otra, también tenemos la enfermedad del neurodegenerativas, que es una enfermedad del Alzheimer. Y por último tenemos la pseudoacondroplasia. Es una displasia esquelética. Nacen que los huesos y los cartílagos de un niño se desarrollen de manera diferente. Y eso sería todo, licenciado. Listo. Muy bien, Marco. Eh, Déjeme comparto yo mi pantalla. Ya. Entonces tenemos aquí el retículo endoplasmático, ¿cierto? ¿Sí? Este organelo de aquí es otro organelo también llamado eh, organelos membranosos, porque está constituido a partir de membrana celular, ¿ya? La disposición de este retículo endoplasmático es más o menos recubriendo a todo el núcleo, como lo vemos aquí, ¿ya? Y esta característica de aquí es muy importante, ya que si se pueden dar cuenta aquí, a partir del núcleo, existen unos pequeños poros. Esos poros sirven para el transporte del ARN mensajero que llega hasta la superficie del retículo endoplasmático, en donde se encuentran algunos otros organelos que ya vimos, como los ribosomas. ¿Ya? Estos ribosomas, cuando se encuentran unidos al retículo endoplasmático, da la característica de ser como que de tener una superficie granular, y por eso se llama retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Porque tiene como unos pequeños gránulos. En cambio, cuando no hay ribosomas en el retículo endoplasmático, se vuelve un retículo endoplasmático liso, ¿ya? Entonces, esas son las partes fundamentales: retículo endoplasmático rugoso y liso, ¿ya? ¿Cuál es la función principal del retículo endoplasmático? Una vez que los ribosomas que se encuentran dentro de él ya producen las proteínas, ese retículo endoplasmático, a través de todas estas membranas que tiene aquí, va a modificar o va a plegar, por así decirlo, a las proteínas, y les va a dar una función o les va a dar una activación, ¿ya? Y una vez que pasan a través de todas estas membranas, pasan finalmente al retículo endoplasmático liso y pueden ser
transportadas hasta el aparato de Golgi, en donde son nuevamente modificadas y ya son distribuidas a partir de acá, ¿ya? Eh, Tiene otras funciones también que no son tan esenciales, perdón, no son tan conocidas o tan descritas como la síntesis y modificación de ácidos grasos también, ¿ya? Ácidos grasos y lípidos a través de estas membranas de aquí, ¿sí? Entonces, ya tenemos la función y la estructura del retículo endoplasmático, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, Marco, por la intervención. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la siguiente parte que nos corresponde, que es la composición química de la célula, ¿ya? Vamos a ir hasta donde avancemos el día de hoy. Bien, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje en esta clase? Saber diferenciar cuáles son los componentes químicos de la célula, tanto los orgánicos como los inorgánicos, ¿ya? Saber para qué funcionan cada uno de estos componentes químicos dentro de la célula y su importancia. Analizar cómo son utilizados estos componentes para diversos procesos biológicos o metabólicos esenciales de la célula y reconocer la importancia de los componentes químicos en la investigación científica y la comprensión de la vida a nivel celular y molecular. Bien, entonces, aquí ya tenemos una célula, está con cada una de sus partes, que es lo que ya hemos hablado ahora, ¿sí? Pero ahora vamos a tocar otros tipos de componentes que tenemos dentro de la célula, como son los compuestos tanto orgánicos como inorgánicos, ¿ya? Y dentro de estos compuestos orgánicos encontramos los cuatro principales oligoelementos, como son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. ¿Ya? Ya sabemos más o menos para qué sirven cada uno de estos. Los carbohidratos vimos su función dentro de la membrana celular, que sirve como reconocimiento y señalización celular. Aparte, los carbohidratos dentro de la célula son utilizados como una reserva energética, la principal reserva energética. Y a partir de aquí se quedan procesos muy importantes como es la respiración celular en la mitocondria. Luego tenemos las proteínas, que ya las hemos visto, son estructuras que están compuestas por aminoácidos y que tienen diversas funciones como son estructurales, de transporte, de señalización, están formando parte de las hormonas. Entonces tienen todo este tipo de importancia, ¿ya? Luego tenemos los lípidos, que igualmente ya vimos cómo estaban conformados en la membrana celular, cuál era su importancia, y básicamente sirven como aislamiento del medio extracelular al medio intracelular. Aparte también sirven de reserva energética cuando no tenemos a disposición los carbohidratos suficientes para la generación de energía. Esta se produce a través de los lípidos y finalmente a través de las proteínas también, ¿ya? Y por último tenemos los ácidos nucleicos, que como ya todos los conocemos, están formando parte de nuestro código genético, ¿no? Estos ácidos nucleicos como ARN y ADN, que es lo que eh, para lo que sirven o la función principal que tienen es guardar el código genético, por así decirlo, ¿no? A través del ADN y hacer otros procesos como la replicación celular, la transducción y la traducción. ¿Ya? Entonces, esos tenemos los cuatro componentes orgánicos de la célula. Y luego tenemos, ya los vamos a ver mucho más a detalle, pero luego tenemos los componentes inorgánicos, porque también están conformando parte de la célula, ¿ya? Y el principal tenemos el agua, ¿no es cierto? El agua está distribuida o formando parte de la mayor parte de la célula, ¿sí? Ocupa alrededor del 70% del volumen general de la célula
y es muy importante ya que sirve en procesos como la homeostasis, la regulación del pH, la regulación hidroelectrolítica, ¿ya? Otro compuesto como los iones, por ejemplo, que básicamente son elementos de la tabla periódica que se encuentran en la vida, como es el oxígeno, el hidrógeno, el cloro, el potasio, el sodio y otros iones muy importantes dentro de la célula. Las sales minerales también que forman parte de la célula, como son el bicarbonato, eh, el carbonato de calcio, por ejemplo, que ayuda en la recomposición de los huesos, el bicarbonato mismo que ayuda en la regulación del pH y muchos otros más. Y finalmente tenemos los gases, ¿ya? Que los dos principales que tenemos o que se encuentran en mayor distribución es el oxígeno y el dióxido de carbono o CO2, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito más a detalle. Como les decía, dentro de los compuestos inorgánicos tenemos el agua, que representa el 70% del volumen general de la célula y tiene funciones como actuar de disolvente, mantener una estructura celular, transportar diversas moléculas o diversos iones como el sodio, por ejemplo, ¿ya? Y también es un medio que ayuda a regular la temperatura. Dentro de los compuestos orgánicos, las proteínas, que son moléculas muy grandes, que ayudan en las reacciones químicas a través de las enzimas, transportando moléculas o transmitiendo señales. Tenemos los lípidos, que son dentro de los compuestos orgánicos, que son principalmente moléculas insolubles en el agua y están formando parte de la membrana celular, lo que les mencionaba que hacen esta función de aislamiento celular, sirven como un almacén de energía, también intervienen en procesos como señalización celular a través de los segundos mensajeros o están formando parte de las hormonas también, por ejemplo. Las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, están compuestas a base de lípidos o de colesterol. ¿Ya? Luego tenemos los carbohidratos, que son otro tipo de moléculas orgánicas que están conformadas a bases de monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Como monosacáridos, ustedes sabrán, tenemos principalmente la glucosa, tenemos la sacarosa, la fructosa, que es el azúcar de las frutas, y la galactosa, que es el azúcar de la leche. ¿Ya? Luego estos monosacáridos, la unión de dos monosacáridos forma unos disacáridos, como por ejemplo la sacarosa, que es la unión de dos glucosas, la maltosa, la maltosa que está formada por dos glucosas. Oh, ve mejor ve tú. Apaguemos el micrófono, Mercy. Yo no soy tonta, mijita, yo con evidencias, porque si no después me dicen que soy una loca. Como les decía, los disacáridos como la maltosa que está formada por dos glucosas, la sacarosa que está formada por la unión de una fructosa y una glucosa, y una lactosa que está formada por la unión de una glucosa con una galactosa, ¿ya? Y luego tenemos polisacáridos que principalmente su función es de reserva energética, como el glucógeno que alguna vez habrán escuchado ustedes, o la celulosa que está formando parte de las, de las paredes celulares de las plantas, ¿ya? La función principal de los carbohidratos es la principal fuente de energía, ¿no? Mantienen la estructura celular, como es el caso de la celulosa, ayudan en el reconocimiento celular a través de las glucoproteínas y almacenamiento de energía, como es el caso del glucógeno, ¿ya?
Luego tenemos otros compuestos orgánicos como los ácidos nucleicos, que son ADN y ARN, que sirven principalmente para la regulación genética o la transmisión de información genética. ¿Sí? Luego tenemos los iones que ya les había hablado, que ayudan a regular el equilibrio osmótico, ayudan a transportar las sustancias a través de la membrana celular, sobre todo el sodio, que es uno de los principales cotransportadores. Regulación de la actividad celular. Mañana vamos a ver qué iones intervienen en cada proceso celular, como por ejemplo el sodio en el mantenimiento osmótico, el potasio en la contracción muscular, el calcio en la contracción muscular, el magnesio en la transmisión neuronal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y otra función es mantenimiento del pH celular. Bien. Luego dentro de esto también tenemos las micromoléculas, que son principalmente moléculas que ayudan o regulan las funciones metabólicas de la célula, como es el caso del ATP, NADH, FADH, coenzima A, que su función principal es servir como una moneda energética para llevar a cabo procesos enzimáticos o procesos de degradación de sustancias, por ejemplo, ¿ya? Y luego tenemos otros micromoléculas como los nucleótidos, aminoácidos y glucosa, que por ejemplo los nucleótidos están formando parte de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, los aminoácidos están formando, que su unión, la unión de los aminoácidos forman las proteínas, y la glucosa que sirve como fuente para generar todas estas micromoléculas de acá. ¿Ya? Entonces, ATP, ¿alguien sabe qué es el ATP? ¿Quién me dice El qué es el ATP? fosfato. Energía. Ya, energía, dice Lourdes, adenosín trifosfato, dice Carla. ¿Saben para qué sirve el ATP? Ya decía Lourdes de energía, Es pero una procesos. es una molécula rica en energía. Muy bien, lo que dice Marco, es una molécula muy rica en energía, muy rica en fósforo, sobre todo, que el fósforo es el actor principal para la transmisión de energía. ¿Ya? ¿Alguien más? Bien. Entonces, como ya hablaban sus compañeros, el ATP actúa como una fuente de energía para procesos celulares. ¿Ya? Es una molécula que está compuesta por tres componentes principales. Una que es una base nitrogenada o un nucleótido llamada adenina, ¿sí? Un azúcar, un monosacárido, eh, que es un azúcar de 5 carbonos que se llama ribosa, y tres grupos fosfato unidos a la ribosa, ¿ya? Como decía Marco, es una molécula muy rica en energía. ¿Y cómo actúa cuando la molécula, cuando la célula necesita algún proceso, realizar algún proceso como la degradación de alguna sustancia? La molécula de ATP se hidroliza, que es decir, se rompen sus enlaces químicos, liberando energía y formando otra molécula que se llama ADP, adenosín difosfato, y un ion fosfato libre flotando en, en el espacio, ¿no? Estos ADPs luego nuevamente podrían romperse y formar AMP o adenosín monofosfato, y nuevamente se podrían estar regenerando en la mitocondria, ¿ya? ¿Cuál es la función principal del ATP? Actúa como una fuente principal de energía para procesos metabólicos, ¿ya?
Luego tenemos NADH y FADH. ¿Quién sabe qué es NADH y FADH? Por un punto. Sin ver, pero. ¿Qué dijo Lipe? Es una coenzima. Ya son coenzimas, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe en dónde se genera el NADH y el FADH? En el ciclo de Krebs puede ser. En el ciclo de Krebs. Muy bien, Rosa. Al finalizar el ciclo de Krebs, el resultado final del ciclo de Krebs son moléculas de NAD y FAD, NADH y FADH. ¿Ya? Estas moléculas de aquí también son muy ricas en energía, ¿sí? Y a partir de estas moléculas de acá, cuando se degrada toda la glucosa, pasa por los tres procesos fundamentales que les dije, que es la glucólisis, el ciclo de Krebs, y al final estas moléculas de NADH y FADH pasan a algo que se llama beta-oxidación, perdón, la respiración celular o la cadena de transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Aquí estas moléculas de NADH y FADH se transforman en ATP. Muy bien, Rosa, por el aporte. Y finalmente tenemos la coenzima A, que es otra molécula que también interviene en procesos metabólicos, como las transferencias de grupos acilos para fragmentación de ácidos grasos principalmente, ¿ya? Es decir, van a romper todas estas cadenas grandes de ácidos grasos y las hacen cada vez mucho más pequeñas para poder ser utilizadas, ¿ya? Es una molécula que se encuentra en todas las células vivas y actúa como una coenzima para reacciones bioquímicas importantes. Está compuesta por una molécula de ácido pentatoico, un aminoácido llamado betaína y un grupo fosfato. Como vemos aquí también interviene el fosfato y sabemos que el fosfato es una moneda de energía también. ¿Ya? También interviene en procesos de degradación de carbohidratos, aminoácidos y en síntesis de ácidos grasos, colesterol y otros lípidos. Como resumen general, estas moléculas de aquí, ATP, NADH, NAD más y FAD y coenzima A intervienen en procesos metabólicos a través de la aceleración de estos procesos, ¿sí? Muy bien. Y nos vamos a quedar aquí. No. ¿Quién se anima a responder esta lección? Ahorita o mañana. Ahorita mismo. Ah, pero es que ya les colgué estas en el EVA, me imagino que ya las conocen. Mañana respondemos esta lección las personas que estén un poquito bajas en la prueba para ver si logran recuperarse a través de estas preguntas, ¿ya? El día de mañana nos vemos, chiquillos. Los espero. Dígame, Carla. Doc le iba a hacer, como es, bueno, antes nos dijo qué tal las buenas pruebas. Había una pregunta de las vacuolas, realmente esa pregunta, bueno, a mí, voy a hablar por mí, me admiró porque esa clase recién hoy día la vemos y sin embargo nos puso en el examen. Sí, estaba en el examen porque yo les había pedido, tal vez no fue el tiempo adecuado, pero yo les había pedido el día anterior que revisen sobre todos los organelos celulares, ¿ya? Entonces, la responsabilidad suya era revisarlos, ¿ya? Pero eh, estoy de acuerdo que tal vez no fue el tiempo adecuado como para que ustedes puedan revisarlos todos a profundidad. Eh, Sin embargo, vamos a ver si se puede hacer una recuperación el día de mañana, al menos de esas preguntas, para que ustedes puedan mejorar las notas que tienen ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Gracias. Sí, Doc, Sí, muy bien. licenciado. Sí. Sí,
Ya. Muy bien, chiquillos. Entonces, los espero, por favor, el día de mañana a las 8 de la mañana para continuar con las clases, ¿ya? El día de mañana también les voy a hablar un rato sobre el proyecto de vinculación que tenemos que llevar a cabo y ya para ir definiendo cuáles van a ser los participantes, quién va a exponer, quién va a realizar el material y todo lo demás, ¿ya? Entonces los espero el día de mañana. Nos vemos, chicos. Cuídense. Licenciado, hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctor.